Método de Quine-McCluskey. Para comenzar, tenemos una pregunta muy básica que nos dice ¿qué es el método de Quine-McCluskey? Bueno, es una sucesión de pasos muy útiles o muy útil para minimizar expresiones algebraicas que describen circuitos lógicos. Además de esto, es un método que se basa en tablas y gráficos, ideal para programar y para la obtención y aplicación de algoritmos que nos permitan el uso de expresiones algebraicas en circuitos lógicos robustos. De aquí más adelante, como lo hemos hecho en toda esta clase. Para continuar, tenemos el primer ejercicio, donde nos dice que f de tres variables, en este caso w, x, y, z, como la sumatoria total de los términos mínimos, y ahí están absolutamente todos los términos mínimos, 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 y 15, se hace la tabla de verdad. Se tiene el término mínimo y además de esto se cuenta la cantidad de unos que tiene cada término mínimo. Esta cantidad de unos nos va a servir para poder continuar con el método de Quine-McCluskey. El primer paso va a ser organizar los términos mínimos de tal manera que se agrupen según el número de unos. En este caso se puede ver en la tabla derecha que está el término mínimo 1, que en la sumatoria total de los 4 elementos hay 1. Lo mismo en el término número 4, en el término mínimo. Y así sucesivamente, agrupando los términos mínimos por la cantidad de unos en la cual ellos poseen. El segundo paso es, ya que tenemos esta tabla con los términos agrupados, lo que vamos a hacer en este momento será a verificar cuáles términos mínimos se pueden agrupar con qué otros. Por ejemplo, tenemos el primer término mínimo que es 1,3. Esto quiere decir que en el término mínimo 1 y el término mínimo 3 solamente hay una diferencia. En este caso, esa diferencia hace que el 1 que está en el término mínimo número 3 cambie o varíe, ya que es un 0 o un 1, y de esta forma va a quedar como un no importa, que más adelante será representado como una X y que por un momento se está representando como un guión. De igual manera, la segunda agrupación, que es 1,5, podemos ver que el 1 solamente tiene un 1, el 5 tiene dos unos. En este caso, se pueden operar puesto que solamente se diferencia de un término. En este caso queda 0 y queda 1. Quiere decir que el término no importa, que más adelante será representado con una X, va a ser el término B. De manera sucesiva se van haciendo con todo esto, se va a agrupar o se van a operar grupos 1 con grupos 2, el grupo 2 con el grupo 3 y el grupo 3 con el grupo 4, sabiendo o teniendo en cuenta que solamente se puede operar si la diferencia de los dos términos es únicamente 1, así como ya se ha explicado. El siguiente paso es muy sencillo, puesto que ya que tenemos estas agrupaciones, vamos a volver a hacer la agrupación, sacando una tercera tabla, de la cual nos va a permitir encontrar más adelante la expresión mínima de la expresión o de la función algebraica. En este caso podemos ver que la primera fila consta de 1,3, que es este término mínimo que tenemos en la primera fila, y el término 9,11, que es este término. Podemos ver que aquí solamente se diferencia por lo que es la A. ¿Por qué? Porque la A es 0 y aquí la A es 1. De resto, el término B, C y D son iguales. Por lo tanto, como el cambio se hace solamente en el elemento A, queda como un elemento no importa. Quiere decir que por el momento se está marcando con un guión para facilidad y para manejo de la tabla, que más adelante se va a marcar con una X. Y asimismo va a hacerse entre el grupo 1 y el grupo 2, y más adelante grupo 2 con el grupo 3. Como resultado final, después de haber operado y verificado cuáles son los términos que se pueden agrupar y o operar, nos queda una tabla con únicamente 5 términos mínimos, los cuales nos van a permitir encontrar la función final. En este caso, a estos 5 términos se les llaman 5 primos implicantes o los términos primos implicantes, los cuales no se pueden reducir y quedan exactamente a su mínima expresión. Después de que tenemos esto, vamos a ver una última tabla. En la última tabla vamos a ver que se encuentran todos nuestros mínimos términos
y además están todos los elementos en los cuales se representa un 1. Son los mismos elementos que estaban representados en la primera función, en la función ejemplo que nos dio a desarrollar este problema o esta solución o este ejemplo. Para continuar, entonces esta va a ser la última tabla, la cual nos va a permitir encontrar el resultado y la mínima expresión de su función. Es esta misma tabla teniendo en cuenta que van a haber tres términos que van a ser términos específicos primarios y van a haber otros dos que van a ser dos términos específicos secundarios. En estos casos sería el caso del 1,5,9,13 y del 9,11,13,15. ¿Por qué lo digo? Porque estos términos, no importa que se encuentran en cada uno de ellos, siempre hay uno o dos de los cuales no son, digamos en el dado caso de que los quitáramos, no implicarían un cambio en la función. Eso quiere decir que no son términos específicos y que no van a generar un cambio así como se ha explicado, y por eso no los tomamos en cuenta. En este caso, ¿cuáles son los que tomamos en cuenta? Los únicos que tienen términos específicos y que no redundan. Es decir, el 1,3,9,11, el 4,5,12,13 y el 12,13,14,15. Teniendo esta tabla y ya sabiendo cuáles son los términos primarios y los términos secundarios, solamente tendremos que expresarlo según los términos que tengamos. Como es un 0, por eso es b negado, como es un 1, por eso es un d negado. Después de sacar esos tres términos específicos primarios, únicamente nos queda sumarlos y de esta manera tendremos ejemplo. El segundo ejemplo es un poco, digamos, más específico, es un poco más corto porque hay menos términos mínimos. Sin embargo, el primer paso del método Quine-McCloskey es organizar los términos mínimos de tal forma que se agrupen por el número de unos que pueden llegar a tener, así como se puede apreciar en la tabla de la derecha. Para continuar, se hace la misma operación, operar grupo 1 con el grupo 2, después el grupo 2 con el 3 y después el 3 con el 4. Que debemos tener en cuenta que solamente se pueden agrupar u operar aquellos términos mínimos que solamente posean una diferencia entre sí. Si difieren o si cambian dos términos o más, no se puede hacer, dándonos como resultado la tabla de la derecha, donde están los términos mínimos, los cuales ya han podido ser juntados y también agrupados por la cantidad de unos que tienen, dándonos así elementos de no importa y dándonos también su agrupación. Más adelante se puede ver que solamente se puede operar un término, o bueno, en este caso 2, para darnos el resultado de un término. El término sería 4,5,12,13. Más allá de esto, los términos que no se utilizaron o con los cuales no podemos conseguir seguir operando van a ser los términos que vamos a utilizar para reducir la expresión o para reducir la función a su mínima expresión. Es decir, el 4,5,12,13, que fue el último elemento o término mínimo que se dejó operar, más en la misma tabla se deben dejar los que no se pudieron emplear. En este caso el 2,3, el 3,5, el 12,5 y el término 10, del cual no se pudo operar. Como lo habíamos dejado en claro, en este caso hay 5 términos, pero debemos saber cuál es nuestro elemento o término primario y secundario. En este caso, nuestro término secundario va a ser el 3,5, puesto que los términos que se están utilizando en este término o en esta operación ya han sido utilizados para otros. Por lo tanto, va a ser un término secundario y no se va a tener en cuenta para la creación de la función final. En este caso, ya como tenemos todos los términos primarios, como se puede ver en la tabla de abajo, lo único que tenemos que hacer es revisar y transformar de los términos mínimos a lo que sería directamente la variable y la operación. El guión significa no importa, el 1 significa que el término va de manera positiva y el 0 significa que el término va de manera negativa. Por eso es que el primer término es b por c negado, más a negado por b negado por d, más a por b por d, más a por b negado por c por d negado. De esta forma concluimos con el segundo ejercicio. Y para finalizar,
tendremos un tercer ejercicio un poco más robusto, porque este en vez de 4 variables va a tener 5 variables. Esta es la tabla de verdad que nos dan para completar el ejercicio. Es una tabla de verdad donde nos muestra las variables, términos mínimos y el grupo o la cantidad de unos que este tiene. Para continuar, lo que debemos hacer es, ya como están agrupadas, tenemos que verificar cuáles términos mínimos se pueden operar entre sí, sabiendo que deben tener solamente una diferencia o un elemento diferente. Es decir, acá está el 0 y acá está el 1. Como ellos solamente tienen una diferencia que es el e, por lo tanto va a quedar un término no importa y el resto va a ser elemento 0. Así sucesivamente, cada elemento que se pueda operar entre sí, que conste de solamente una diferencia, va a poder operarse y esa diferencia va a quedar como término no importa. Nuestro segundo paso es, ya habiendo operado esos términos, vamos a seguir operando términos para que nuestra tabla se vea reducida y de esta manera podemos encontrar su mínima expresión. Entonces, como podemos ver en la tabla de la derecha, esos son los términos que se pudieron operar y ahí están los términos restantes que no se pudieron operar, dejándonos así 5 términos, los cuales nos van a servir para poder encontrar nuestra función. Acá se puede ver de manera más clara la lista y la tabla de términos, como es la tabla que se encuentra en la parte de abajo, con los términos mínimos y marcado con una X los términos que se emplearon para crear esa operación. Es decir, el 0,1,16,7 se marcan los términos en los cuales se encuentra en esa operación, como el término 0, término 1, término 16 y término 17. En este caso, retomando de los términos primarios y términos secundarios, tenemos el 12,13, que sería un término secundario, puesto que estos dos términos ya se habían utilizado en previas operaciones. Es decir, este término no nos va a seguir para poder continuar con el proceso y para poder encontrar la función. Entonces, a partir de esto, no tomamos en cuenta el 12,13 y tomamos en cuenta el resto para poder nosotros encontrar nuestra función. La función final sería b negado, c negado por d negado, más a negado por d negado por e negado, más b por c por e, más a por c por d por e. Y de esta manera concluimos el método de Quine-McCloskey.